En este video hablaré de los elementos para medición de flujo por presión diferencial para la materia de instrumentación industrial para la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Bueno, comenzamos con la presentación Elementos para medición de flujo por medición por presión diferencial. Funcionamiento. Los medidores de presión diferencial miden caudales en conductos cerrados, pero podría adaptarse a abiertos. Su funcionamiento se basa en la reducción de la sección de paso del fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad. Esto que dije origina un aumento de su energía cinética y por consiguiente su presión tiende a disminuir en la proporción equivalente, de acuerdo al principio de la conservación de la energía, creando una diferencia de presión estática entre las secciones aguas arriba y aguas abajo del medidor. Tipos de medidores de presión diferencial. Entre los principales tipos de medidores de presión diferencial se pueden destacar los siguientes: placas de orificio o también conocido como diafragma, toberas, tubos Venturi, tubos Pitot, tubos Hannover, codos, medidores de área variable y finalmente medidores de placa. Se estima que actualmente al menos un 75% de los medidores industriales en uso son dispositivos de presión diferencial, siendo el más popular la placa de orificio. Las principales ventajas de dichos medidores son su sencillez de construcción, no incluyendo partes móviles, su funcionamiento se comprende con facilidad, no son caros, particularmente si se instalan en grandes tuberías y se comparan con otros medidores, pueden utilizarse para la mayoría de los fluidos y finalmente hay abundantes publicaciones sobre sus diferentes usos. Sus principales desventajas son: la amplitud del campo de medida es menor que para la mayoría de los otros tipos de medidores, pueden producir pérdidas de carga significativas, la señal de salida no es lineal con el caudal, pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de las aristas vivas, y finalmente la precisión suele ser menor que la de medidores más modernos, especialmente si, como es habitualmente, el medidor se entrega sin calibrar. 1.1. Placas de orificio o diafragma. La placa de orificio consiste en una placa perforada que se instala en la tubería. El orificio de la placa, como se muestra en la figura 1.1, puede ser concéntrico, excéntrico, segmental, con el fin de evitar arrastres de sólidos o gases que pueda llevar el fluido. La placa incorpora normalmente un pequeño orificio de purga. Entre los diversos perfiles de orificio que se utilizan, según se muestra en la figura, se pueden destacar los siguientes: de cantos vivos, de cuarto de círculo y de entrada cónica. El más utilizado es el de cantos vivos, aunque también se usan las placas de cuarto de círculo y las de entrada cónica, especialmente cuando el fluido es viscoso. Para captar la presión diferencial que origina la placa de orificio es necesario conectar dos tomas, una en la parte anterior y otra en la parte posterior de la placa. La disposición de las tomas, según se muestra en la figura 1.3, puede ser en las bridas, en la vena contraída y en la tubería. Las tomas en la brida se usan para tamaños de tuberías de 2 pulgadas, que es igual a 50.8 milímetros o superiores. En el caso de las tomas en la vena contraída, la toma antes de la placa se sitúa a 1 pulgada, que es igual a 25.4 milímetros de distancia de la placa, mientras que la toma posterior se debe situar en el punto de mínima presión, donde la vena alcanza su diámetro más pequeño. Las tomas en la tubería se sitúan a 2,1 y 8 diámetros de tubería respectivamente antes y después de la placa de orificio. En la parte posterior anexo un link de un video demostrativo. 1.2. Toberas. La tobera presenta una entrada curvada que se prolonga en un cuello cilíndrico, siendo el coeficiente de descarga similar al del tubo Venturi. Sin embargo, la caída de presión es del mismo orden que en la placa de orificio, para el mismo caudal y con el mismo tamaño de tubería. En la figura 1.4 se muestran una tubería normalizada. Con este tipo de toberas se utilizan normalmente tomas de presión en ángulo, tal como se indica en la figura. En la figura 1.5 se ve de manera más gráfica cómo funciona. Igualmente anexo
un link de un video demostrativo. 1.3 Tubos Venturi. En la figura 1.6 se muestra el perfil de un tubo Venturi clásico, donde se puede apreciar la disposición de las tomas de presión para determinar la presión diferencial. Como se aprecia en la figura, se pueden apreciar tres partes fundamentales. A. Una sección de entrada cónica convergente en la que la sección transversal disminuye, lo que se traduce en un aumento de la velocidad del fluido y una disminución de la presión. B. Una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión y donde la velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante. Y C. Una tercera sección de salida cónica divergente en la que la sección transversal aumenta, disminuyendo la velocidad y aumentando la presión. La incorporación de esta sección de salida permite una recuperación de la mayor parte de la presión diferencial producida y por tanto un ahorro de energía. Con el fin de reducir las pérdidas de carga causadas por una tobera, puede acoplarse a continuación de la tobera una sección divergente similar a la utilizada para un tubo Venturi, resultado una combinación que se denomina Venturi-tobera, como se muestra en la figura 1.7, donde pueden apreciarse las tomas de presión. En la figura 1.8 se muestra una comparación entre varios elementos de presión diferencial con respecto a la recuperación de la presión. Las principales limitaciones de los tubos Venturi son su elevado coste y la longitud necesaria para su instalación, sobre todo para grandes tamaños de tubería. Sin embargo, debido a la baja pérdida de carga, son justificados en casos donde tienen que bombearse grandes cantidades de líquido de forma continua. Cuando la pérdida de carga no es importante, suele prescindirse del tubo Venturi y sustituirse por una placa de orificio, debido a su menor coste y mayor facilidad de instalación y mantenimiento. De igual manera, anexo un link de un video demostrativo. 1.4 Tubo Pitot. El tubo de Pitot es quizá la forma más antigua de medir la presión diferencial y también conocer la velocidad de circulación de un fluido en una tubería. En la figura 1.9 se muestra en su forma más sencilla un pequeño tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del fluido. La velocidad del fluido en la entrada del tubo se hace nula al ser un punto de estancamiento, convirtiendo su energía cinética en energía de presión, lo que da lugar a un aumento de presión dentro del tubo de Pitot. En la práctica se emplea un diseño como se muestra en la figura 1.10 con dos tubos concéntricos, el interior que actúa de tubo de Pitot y el exterior como un medio de medir la presión estática. Los tubos de Pitot son instrumentos sencillos, económicos y disponibles en un amplio margen de tamaño. Si se utilizan adecuadamente, pueden conseguirse precisiones moderadas y aunque su uso habitual sea para la medida de la velocidad del aire, se usan también con la ayuda de una técnica de integración para indicar el caudal total en grandes conductos y prácticamente con cualquier fluido. Probablemente la principal desventaja sea su dificultad para medir bajas velocidades de aire. Para líquidos quizás el principal problema sea la rotura de la sonda. Igualmente anexo un link de un video demostrativo. 1.5 Tubo anular. El tubo anular es una innovación del tubo Pitot. En la figura 1.11 se muestra un tubo anular clásico, donde se aprecia un tubo exterior situado a lo largo de un diámetro transversal de la tubería y dos tubos interiores. El tubo exterior presenta 4 orificios en la cara aguas arriba de la corriente, que se utilizan para interpolar los perfiles de velocidad y realizar un promedio, y otro orificio en el centro del tubo, pero en la cara aguas abajo de la corriente. De los dos tubos que están en su interior, uno sirve para promediar las precisiones obtenidas en los 4 orificios, midiendo la presión total, mientras que el otro tubo que se encuentra en la parte posterior mide la presión estática en el orificio central, aguas abajo de la corriente. Existen diferentes tipos de tubo anular, cuya selección depende del tamaño de la línea y su aplicación. El tubo anular tiene mayor precisión
que el tubo de Pitot, así como una baja pérdida de carga, utilizándose para la medida de pequeños y grandes caudales de flujo. De igual manera, en la parte posterior anexo un link de un video demostrativo. 1.6. Codos. Cuando un fluido circula por el codo de una tubería, está sujeto a una aceleración angular. La fuerza centrífuga resultante crea una presión diferencial entre el radio interior y el radio exterior. La raíz cuadrada de esta presión diferencial es proporcional al caudal, siendo la base fundamental de estos medidores de caudal. En la figura 1.12 se muestra un codo con las tomas de alta y baja presión. Las tomas en el codo presentan la ventaja de que, como la mayoría de las configuraciones de tuberías tienen codos, pueden situarse en ellos las tomas de presión. Esto permite una instalación económica sin pérdida de presión y sin introducir obstrucciones en la línea. Debe ponerse especial cuidado para alinear los orificios de las tomas de presión en ambos planos. Si el codo está calibrado, su precisión puede ser comparable a la de una placa de orificio. 1.7. Medidores de área variable. Los medidores de área variable funcionan sobre la base de mantener una presión diferencial constante, permitiendo aumentar el área eficaz de flujo con el caudal. Existen varios tipos de medidores de orificio variable, pero el más utilizado es el que está formado por un tubo cónico de eje vertical y un flotador. Como se muestra en la figura 1.13, el fluido circula en sentido ascendente por el tubo, desplazando un flotador que habitualmente lleva unas ranuras que dan lugar a que el flotador gire, proporcionándole la estabilidad y efecto de centrado necesario. Esta rotación es la que ha dado origen al nombre de rotámetro. Cuando no hay flujo en el flotador, descansa. Cuando no hay flujo, el flotador descansa en la parte baja del tubo, pero al pasar el flujo hace ascender el flotador de su posición de reposo, a fin de mantener la caída de presión a través del flotador en equilibrio, con los efectos de empuje hidrostático y gravitatorio que actúan sobre el mismo. Puesto que el peso del flotador sumergido es una constante para un fluido dado, la caída de presión también tiene que permanecer constante. Por consiguiente, cuando el caudal aumenta, el flotador ascenderá en el tubo con el fin de proporcionar una sección anular de paso mayor para que el fluido pueda pasar a través de ella. La altura que alcanza el flotador es así una indicación del caudal que está pasando, y en el caso de tratarse de un tubo transparente puede graduarse directamente sobre el tubo en unidades de caudal. Cuando las condiciones de trabajo son más severas, el tubo se fabrica de metal. La precisión en que puede conseguirse. La presión que puede conseguirse con los medidores de área variable no suele ser mejor que más o menos 2% de desviación a plena escala, por lo que no son aconsejables cuando se requiere una elevada precisión. 1.8. Medidores de placa. El principio de funcionamiento del medidor de placa de resistencia al avance de la corriente se muestra en la figura 1.14. Una placa circular se mantiene en el centro de la tubería por medio de una barra normal al flujo, teniendo en cuenta que la aceleración del fluido en el espacio anular entre la placa y la tubería crea una presión reducida sobre la cara aguas abajo de la placa. La fuerza ejercida por el fluido sobre la placa será la diferencia entre las presiones sobre las superficies aguas arriba y aguas abajo de la placa, la cual tiende a mover la placa en dirección del flujo. A esta fuerza se opone un par antagonista producido por la articulación y el movimiento. Es detectado por un elemento secundario, es decir, un transmisor neumático de equilibrio de fuerzas o un transductor eléctrico de galgas extensométricas situado al final de la barra soporte. La señal del dispositivo de equilibrio de fuerzas es proporcional a la fuerza sobre la placa y por tanto proporcional al cuadro del caudal.
Presenta la ventaja de no precisar conexiones para la medida de la presión diferencial, pero debido a la fuerza que tiene que soportar el sistema de equilibrio de fuerzas, está limitada a tamaños de tubería hasta 100 milímetros. En el video realizaron un prototipo casero del tubo Venturi con ayuda de componentes eléctricos como lo fueron medidores de proximidad ultrasónicos, entre otros. Este era capaz de medir el caudal por presión diferencial. El tubo de Venturi o medidor Venturi consiste en dos tubos unidos por un tubo de sección menor a la de los otros dos. Por esto circula agua fría. Además se determina la diferencia de presiones entre dos puntos. La diferencia de alturas en los recipientes hace evidente la diferencia de presiones que existe en las tuberías, y esta altura es captada por medidores de proximidad, en este caso de tipo ultrasónico, las cuales determinan esta diferencia de alturas para el posterior cálculo del caudal en función de la presión. Cuando el agua ingresa por la tubería, esta tiene una altura la cual genera una velocidad en el fluido. En el primer recipiente se ve claramente cómo sube el agua, ya que la presión es mayor al momento que llega al otro recipiente. La presión cambia y se observa que el agua no sube mucho. La parte electrónica hace su trabajo mediante la lectura de los sensores de proximidad y la programación anteriormente elaborada. Finalmente nos da una lectura del caudal en la pantalla LCD. Por mi parte eso sería todo, espero que les haya gustado.